¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast. Obviamente te quiero agradecer por el apoyo en las diferentes redes sociales, por tus comentarios, las compartidas, por el like, por todo. Muchas gracias de verdad. Y en el capítulo de hoy del podcast te quiero traer una herramienta de la cual se habla mucho y es bastante solicitada. De hecho, yo hice un video hace mucho tiempo en el canal de YouTube para que lo veas sobre la herramienta del dejar ir. Entonces, hoy te voy a compartir qué significa realmente esta herramienta, de dónde viene y para qué sirve, ¿vale? Entonces, la herramienta del dejar ir fue desarrollada por el doctor David Hawkins. David Hawkins es un psiquiatra, médico y autor conocido por sus contribuciones en el campo de la conciencia y la espiritualidad. Él tiene 2 libros que son excelentes, pero excelentes. Bueno, tiene más de 2 libros, pero personalmente hay uno que a mí me encanta, que te recomendaría que lo leyeras, que se llama El Poder versus la Fuerza, donde explica qué significa vivir desde el poder y qué significa vivir desde la fuerza. En ese libro también te explica los diferentes niveles de conciencia que tanto has visto o has escuchado por ahí, los cuantifica y te explica qué significa cada cosa. Y un pequeño paréntesis, ahí te afirma realmente qué es el amor y completamente destruye esta idea del amor propio. Simplemente te lo dejo ahí para que lo leas. El otro libro es El dejar ir, el camino de la entrega, donde habla precisamente de esta herramienta que te voy a compartir hoy. Aquí David Hawkins presenta un método práctico como para liberar estas emociones desagradables, ni siquiera llamémoslo negativas, sino desagradables, y así alcanzar un estado como de plenitud o de paz interior. Entonces, exactamente qué significa el dejar ir según David Hawkins. El autor plantea que muchas de nuestras emociones desagradables, como el miedo, la ira o la tristeza, se reprimen o las reprimimos constantemente en nuestro subconsciente. Estas emociones, si se reprimen a lo largo del tiempo, pueden causar sufrimiento y afectar negativamente nuestras vidas de manera inconsciente. Cada vez que nosotros escondemos, ocultamos y como que tapamos esas emociones, se van acumulando y solo es cuestión de tiempo que haya algún desencadenante allá afuera para que tú explotes. Entonces el proceso de dejar ir nos permite liberar estas emociones atrapadas y con ello, obviamente, mejorar nuestro bienestar emocional y mental. Entonces, el proceso de dejar ir, la técnica del dejar ir, consta de 3 pasos. Primero, el reconocimiento o la aceptación. Entonces, este primer paso es reconocer completamente y admitir que la emoción se está sintiendo. Reconocer y admitir y aceptar que estamos viviendo esa emoción. Es importante hacerlo sin juzgar. Es importante, sobre todo, no tratar de cambiar la emoción. El dejar ir no se trata tanto como de, oiga, yo me quiero quitar esto de encima, me quiero quitar esta tristeza de encima, me quiero quitar esta rabia de encima, sino es algo completamente distinto. El primer paso es aceptarla. Tienes que aceptar que estás viviendo eso. Tienes que aceptar que estás triste. Tienes que aceptar que estás con ira. Tienes que aceptar que te sientes con miedo. Aceptarlo. Simplemente ser conscientes de ella, de esa emoción. ¿Cómo se es consciente de ella? Conectándote con las sensaciones físicas en el cuerpo. Entonces, algo que yo trabajo mucho con las personas que están en el programa 1 a 1, que por cierto, si quieres ser parte de ese programa, te invito a que lo hagas registrándote en el Forms, que está en el link de la bio, donde dice trabaja conmigo a 1 a 1.
Ahí tú te registras y yo me contacto contigo, pues si estás cualificado. Entonces, como te decía, yo trabajo con ellos la aceptación de las emociones. ¿Para qué? Para que se conozcan a sí mismos, para que ellos mismos puedan reconocer cómo se siente dentro de su cuerpo el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, cómo se sienten todas esas emociones y de alguna forma simplemente observarlas como un proceso, como si fueran los científicos de su cuerpo y de su mente. Y este es el primer paso que también propone David Hawkins. Ser conscientes de la emoción, ser conscientes de lo que se está viviendo. El segundo paso es permitir que la emoción esté presente. Así es. Puede que el nombre de dejar ir te suene como yo me quito esto de encima, como te lo decía hace unos minutos, pero es todo lo contrario, simplemente aceptar y permitir que esté. El segundo paso es no resistirse a la emoción, no reprimirla. Estar completamente en contacto con esas emociones, con lo que se vive ahí, con lo que te está comunicando tu cuerpo y tu mente con esa emoción. Cuando tú te permites realmente estar con esa emoción, convivir con esa emoción, se empieza a diluir un miedo hacia esta. Te lo explico. Entonces, muchas personas tienen miedo al miedo. No se permiten sentir miedo y se convencen que lo van a lograr sí o sí, independientemente de cómo se sientan. Y eso no te podría sonar, digamos, como tan perjudicial, pero están escondiendo o reprimiendo esa emoción, están reprimiendo el miedo. Entonces, lo que se propone acá es que tú estés en contacto con el miedo para que tú operes, actúes o decidas desde la libertad, no desde la fuerza. Y esto lo que se propone también es entrar en contacto con todas esas sensaciones para como actuar desde la paz, actuar como desde esta plenitud, no es del convencimiento forzado, sino completamente desde la libertad. Y por último, el tercer paso que propone David Hawkins en este método del dejar ir es soltar. Así es. Finalmente, el tercer paso es soltar la necesidad de controlar o aferrarnos a la emoción. Esto implica dejar que la emoción siga su curso natural y se disuelva por sí sola. Las emociones en sí, en nuestro cuerpo duran aproximadamente máximo 2 minutos. Cuando nosotros la observamos, convivimos con ella, de alguna forma le permitimos que se manifieste tal cual ella, y digo ella pues como por hacer referencia. Cuando permitimos que esa emoción esté, la misma emoción se va diluyendo poco a poco, porque la emoción es simplemente la respuesta a un estímulo externo. La emoción es algo natural, algo biológico. Cuando permitimos que esté con todas las sensaciones, con todos estos cambios en tu cuerpo y en tu mente, y las observamos, te das cuenta primero que puedes convivir con ella y de alguna forma con que desarrollas mucha más comprensión, mucha más conciencia sobre tus mismas emociones. Y segundo, y más importante, te das cuenta que tú no eres tus emociones. Tú te das cuenta que no eres una persona miedosa, simplemente estás experimentando miedo. Tú te das cuenta que no eres una persona triste o deprimida, simplemente estás experimentando tristeza. Tú te das cuenta que no eres una persona iracunda, simplemente vives o estabas viviendo ira. Y el permitir que la emoción fluya también te libera de mucha carga emocional y
te libera de mucha carga mental y psíquica. Esto también toca hacerlo con las emociones agradables, porque el nosotros querer retener la felicidad desencadena otras emociones en sí mismas. Desencadena de alguna forma cierta frustración, cierta tristeza por no poder aferrarnos a la alegría. Entonces es muy importante hacer estos procesos con las emociones tanto agradables como desagradables. Hawkins destaca que no debemos reprimir nuestras emociones ni quedarnos atrapados en ellas. En cambio, debemos observarlas y permitir que se expresen y se liberen de manera consciente. Este enfoque, el que plantea el autor, nos ayuda a procesar nuestras emociones de manera más saludable, lo que puede llevar a tomar mejores decisiones y tener una claridad mental mucho mayor. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esta herramienta que te propone el doctor David Hawkins? Tómate unos minutos al día para sentarte en silencio. Observa tus emociones. O sea, de verdad, tómate el tiempo para desconectarte de todas las distracciones, de la música, de las pantallas, de los libros, de todo lo que te genere cualquier distracción para no observarte. Tómate esos minutos y obsérvate. Sé consciente de lo que estás viviendo. Sé consciente de lo que estás experimentando. Y si se te dificulta este proceso, simplemente hazte una pregunta. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cuáles son las sensaciones? Y conéctate con ellos, ¿vale? Si en este proceso surge alguna emoción desagradable, practica estos 3 pasos. Recuerda, reconocimiento, permitir que la emoción esté y soltarla. Con el tiempo te vas a volver mucho más ágil en este tema y se te va a facilitar el reconocimiento de ciertas emociones. Eso te va a ayudar muchísimo a liberar bloqueos emocionales y a elevar tu nivel de conciencia y de observación propia. Además de esto, pues el dejar ir no fue que, mejor dicho, como que se le ocurrió de la noche a la mañana y esto va a pasar de la noche a la mañana, no. David Hawkins fue un estudioso de la conciencia, como te decía al principio del video, y también él mismo encontró que la autoconciencia y la autoobservación requiere de paciencia, requiere de constancia, requiere de permitir también soltar y dejar ir esas emociones en cuanto al proceso. Porque cuando tú te observas, puede ser que te aparezcan resistencias de, ay, es que no lo estoy haciendo bien, es que no siento nada, es que no sé qué es esto, es que esto no me está ayudando. Ahí hay emociones escondidas y por eso tienes que ser muy consciente de lo que estás viviendo en torno al proceso de descubrimiento. Entonces tienes que tener mucha paciencia y tener mucho cariño con el proceso mismo. Poco a poco con el tiempo tú te vas a dar cuenta por tus propios medios y a tu ritmo que vas encontrando perlas escondidas en esas emociones. Y de alguna forma también te vas a ver a ti mismo mucho más suelto en el terreno emocional, en el terreno de los pensamientos e incluso en el espiritual. Espero que esta introducción al concepto del dejar ir del doctor David Hawkins te ayude bastante, que te ayude muchísimo. Recuerda que son solo 3 pasos, que el primero es el reconocimiento de la aceptación, el segundo es permitir que la emoción esté, que se manifieste tal cual la emoción como que necesite, y tercero, soltarla, permitir que se diluya, tanto las agradables como las desagradables. Te vas a dar cuenta que las emociones van y vienen como olas del mar y que simplemente tú observas esas olas. No te identifiques con ellas, simplemente permite que estén.
te vas a dar cuenta que cuando tú observas esas olas, vas a vivir una vida plena y no vas a vivir una vida feliz. Va a ser una vida mucho más rica, mucho más completa, mucho más interesante. Espero que esto te sirva. Nuevamente, cualquier sugerencia, cualquier duda que tengas, me la puedes hacer ahí. Ahí hay como un apartado de preguntas donde tú me puedes dejar comentarios o sugerencias para los próximos capítulos. Y si encuentras que esto le puede ser útil para alguien, no dudes en compartírselo. Te espero en el próximo capítulo del podcast y nos vemos luego. Te mando un abrazo enorme.